Estamos en esta primera parte de la fe, un tema muy poderoso, muy espectacular, esencial para la vida del creyente. Una de las doctrinas fundamentales de la Biblia es la doctrina de la fe, como es la de la resurrección. Un cristiano inclusive puede tener la salvación, tener un grado de fe para ser salvo, pero vivir en muchos problemas en la vida cristiana por no ir un poquito más allá de la fe. Y hoy quiero para ustedes comenzar con este pasaje de Marcos 11, 22 al 24. La palabra dice: respondiendo Jesús les dijo, tened fe. O sea, en otras palabras, Jesús les ordenó a tener fe en Dios. Les dice, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, esta palabra me gusta, cualquiera que decida decirle al monte, o sea, cualquiera que salga del montón de aquellas personas que no actúan, que no activan fe, cualquiera en este sentido que decida comenzar a creer, cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, una vez más, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí la palabra te da algunos principios importantes. Primero, dice, cualquiera que decida comenzar a creer en la confesión de la palabra, suya, personal, es número uno. Número dos, cualquiera que hable pero no dudando. Entonces, la duda es algo que te ha robado y la causante de que muchas cosas que Dios dijo para ti no se cumplan en ti. Hay cantidad de promesas en la palabra de Dios y la gente dice, leo la palabra, estudio la palabra, oro, ayuno, diezmo, ofrendo, pero no veo que las promesas se hagan realidad en mi vida, sencillamente por la duda. Porque a veces podemos aún dar dinero dudando, podemos orar dudando y a veces oramos por duda, porque ya Dios obró y volvemos a orar. Ya esa oración es causada por una duda de que creemos que Dios no lo hizo, o es lo que damos a entender, el mensaje que enviamos por orar una segunda vez por lo mismo que ya oramos, que ya pactamos, que ya creímos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir dándole gracias al Señor porque creemos que ya lo hizo. Y lo último de este pasaje que yo veo aquí, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiere en oración, dice así, no dice en oración creyendo, dice creed que lo recibiráis. En otras palabras, todo lo que usted oró, ahora después que oró, la batalla no es cuando oro, la batalla es cuando espero por lo que oré. Entonces muchas personas, la batalla primera, no les cuesta hacerla porque oran, les gusta orar, ellos van a orar a cada momento, por todo oran. Esa es la primera batalla para orar por las cosas. Pero la batalla más fuerte es en el lapso de que oraste hasta que te venga. Por eso es que te dice, creed que lo recibiréis. Una vez creíste que lo vas a recibir, dice, y os vendrá. Os vendrá, todo lo que pediste va a venir a ti, no porque lo pediste, sino porque te mantuviste creyéndolo. Ahora bien, toda fe, porque no obra, no tiene vida, no produce, se queda en un sentir. Santiago capítulo 2, verso 14 al 26, nos dice cómo es que la fe opera. Dice así, hermanos míos, ¿de qué os aprovechare si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta, una interrogante. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais
las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe. Es un símil, es una comparación. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, es estéril. Pero alguno dirá, tú tienes fe y no tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo comparo, la fe sin obra es como una mujer estéril que tiene matriz, tiene todas las condiciones para poder concebir y dar a luz, pero es estéril, no puede dar a luz aunque lo tiene todo. Así es un creyente que tiene una fe sin obras. Tiene la fe, tiene el conocimiento de la palabra, se congrega en una iglesia, adora a Dios, pero no le produce nada. Ahora, verso 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces, es bueno creer que Dios es uno. También los demonios creen y tiemblan. Aquellos van un poquito más allá porque tiemblan, le dice Santiago. Hay otra pregunta, ¿mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Quieres saber? Otra pregunta interrogante. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ofreció una fe con acción, con obras. Otra pregunta. ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Qué poderoso es esto. Fe sin obras es muerta. Verso 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo una fe con acción, con obras. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera, qué ejemplo más bárbaro. Rahab la ramera, que no era una mujer cristiana, el oficio ahí lo dice, no fue justificado por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Hace una pregunta. Qué impresionante el ejemplo que vino a agarrar de una mujer que su oficio, aquí lo dice, era una ramera. No dejó de hacerlo para obrar. El obrar hizo el cambio en ella, la pasó de una mujer que vendía su cuerpo para vivir, ahora a una mujer de fe, porque fue bendecida por el acto que hizo. Quiere decir que usted puede brincar de lo negativo a la fe cuando usted determine hacerlo, porque eso es acción y la acción la tengo que tomar yo. Rahab la ramera podía tomar la decisión de entregarlos o como lo que hizo, esconderlos, cuidarlos y mandarlos por otro camino, defenderlos. Ese es un acto de fe porque expuso su vida por alguien que no era de su pueblo. Verso 26 dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Quiere decir, escucha esto, quiere decir que el espíritu de la fe se llama obra. Así como el del cuerpo, la vida del cuerpo es el espíritu. Entonces, el espíritu de la fe se llama obra. La obra, la fe sin obra es como un cuerpo que ya no tiene espíritu, que ya no tiene vida. La acción le da vida a tu fe. Fe es acción. Por eso me impresiona a mí que todo lo que Jesús hizo, lo hizo a través de la fe. Fue un hombre sumamente espiritual porque se movió en esfera espiritual andando como los hombres en la tierra. Fe, por eso es que la vida le funcionó. Entonces, lo que podemos conseguir por la fe, usted se ha puesto a pensar cuántas cosas podemos alcanzar solo por creer y accionar creyendo. No solamente esperar que sucedan, es procurar que sucedan. Número 1, la salvación se alcanza por la fe. Hay personas que dicen, yo voy a aceptar a Cristo cuando yo sienta, y no es cuando tú sientas, es que tenés que decidir cambiar. Entonces la fe comienza a actuar como Rahab la ramera.
Ella no cambió el oficio que tenía para ser de fe. Ella actuó en fe, tanto en el oficio. Una vez actúa en la fe, no vuelve. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la fe le llevó a otro nivel. Ya no alcanzó el mantenimiento diario acostándose con personas, sino creyéndole al Señor. Ahora mire bien, Efesios capítulo 2, versos 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no fue que la recibiste por lo que hiciste de obras hablando de sacrificios humanos, sacrificios de animales y cuánta cosa. Eso no es lo que te salvó. Fue el creer y accionar en pos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es una fe en algo espiritual, fe en una promesa, fe en algo que la palabra lo decía. Entonces ellos se desengancharon de las cosas que hacían para alcanzar salvación y decidieron creer y accionar en la fe en el Hijo de Dios. Entonces, por eso dice que es un don, un regalo, pero ese regalo se obtiene accionando con fe. Número 2, llenura y milagros, llenura de Dios, del Espíritu y milagros. Gálatas 3:5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Claro, por la fe, por el oír con fe. O sea, te llena el Espíritu Santo y también hace maravillas, milagros en tu vida y a través de ti. Tercero, sanidad. Santiago 5:15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiese cometido pecados, dice, le serán perdonados. Todo eso es por fe. La fe es la que te ayuda a enfrentar los retos. Mateo capítulo 14, verso 28 al 31 dice: entonces le respondió Pedro: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya. Ese es un reto, a que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso fue fe. Se salió del grupo de los que estaban dudando y comenzó a hablarle a Jesús y a accionar y a creerle: quiero caminar sobre las aguas. Y él dijo: ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Eso es lo que le mata la vida de la fe a la gente, porque creen que en pos de Dios y de la bendición no van a haber temores. Dice que tuvo miedo en el camino y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es tan impresionante que te puede arrebatar el milagro. Aún yendo a la iglesia podés perder los milagros. Aún yendo a la oración podés perder los milagros, porque se trata de creer. 5. Salir de problemas. Mateos 8, 23 al 26. Dice así: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Hablando de Jesús, Jesús estaba durmiendo cuando la barca estaba moviéndose y agitada por las olas. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué temen a la adversidad, hombres de poca fe? Les reprendió por la falta de fe. Les reclamó la fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Eso es impresionante. Eso es impresionante porque nosotros creemos que las cosas físicas y naturales no se pueden sujetar con la palabra. Y claro que sí, la fe gobierna el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Jesús es el actor de la fe, por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, el actor de la fe,
se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Una persona de fe puede evitar que mucha gente vaya al infierno. Tiene autoridad contra el infierno. Una persona de fe puede sanar enfermos en la tierra, tiene autoridad en la tierra. Una persona de fe puede abrir los cielos como Elías, que descienda lluvia del cielo y que desciendan bendiciones del cielo para su gente. Usted como líder de Casa de Paz, usted como líder de la casa de Dios, tiene que tener fe para que las personas que están siendo lideradas por usted reciban bendición a través de su fe. Su fe va a bendecir a la gente. Nunca, no se vale quejarse de la gente. Un líder no le queda bien quejarse de la gente. El líder tiene que creer que la gente puede cambiar. Un líder tiene que creer que la gente puede ir a otro nivel. Un líder tiene que creer que los que vengan a él no van a ser avergonzados. Jesús les decía: venid en pos de mí y os haré. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús sabía que todo el que andaba con él no iba a perecer, porque él tenía fe en preservación, y no solamente en preservación, sino en bendecir a los que le seguían. Prosperidad trae la fe. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, habló de cosas como carro, casa, cosas que la gente anhela, os serán añadidas. Pero si venís en pos de mí, eso quiere decir que Jesús tenía fe, que toda persona que le siguiera a él iba a ser próspero. Si tú traes a la gente a la iglesia con esa idea y les impartes y les bendices y les profetizas, la gente va a prosperar, va a crecer y va a creer en Dios a través de ti. Por eso es que en Samaria le dijeron a la mujer samaritana, le dijeron: ya no creemos en Jesús solo por lo que tú nos has dicho, sino porque le hemos visto. Entonces la gente comienza creyendo en Dios por lo que usted dice y manifiesta. Ese es un nivel de fe que rompe con el poder del infierno. Ahora, pastor, ¿cómo hago yo para incrementar mi fe? Yo quiero ser de fe y no tengo fe. Hay muchas maneras de poder incrementar la fe. En Lucas 17:5 dice: los discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Hay algunas formas de que la fe pueda ser incrementada. Al menos yo te voy a dar 3. La primera, escuchando la palabra. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, pero el oír de la palabra del Señor, de Dios, oír a Dios. En medio de la adversidad, ve a Dios. Oye a Dios, no veas la adversidad. O sea, esa es una manera de incrementar la fe. La fe tiene una batalla que se llama duda, incredulidad y adversidad. Duda, incredulidad y adversidad contra la fe. Pero tú escucha a Dios. Y eso es fe. No desmayes, porque si sigues creyendo a Dios, aunque todo lo veas contra ti o negativo, pero no te pares a verlo. Ve y escucha a Jesús. Y esa fe va a triunfar escuchando la palabra de Dios, lo que Dios está diciendo. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que caminar con una palabra profética que Dios nos habló, que Dios te dijo que iba a pasar. A mí 2014 Dios me dijo: es el año de conexiones, y así fue. Y lo creí y así fue. El año 2015 Dios me dijo a mí: es el año de favor y gracia, y lo vi. Año 2016 Dios me dijo: en este año te voy a multiplicar, el año de la recompensa. Lo creí y lo he vivido, porque Dios siempre te va a dar una palabra para que camines con esa palabra. Quiere decir que cuando esté fallando algo, yo voy a reclamar la palabra que se me dio y voy a creer en la palabra. Esa es fe. Número 2, a través del ayuno y la oración. Mateo 17:14 al 21 encontramos aquel episodio cuando el papá llevó a su hijo para que los discípulos lo liberaran del demonio de epilepsia. Jesús reprendió al demonio, por eso es demonio. La epilepsia es un espíritu inmundo. Y los discípulos no le pudieron hacer nada. O sea, los discípulos sucumbieron. La fe de los discípulos sucumbió ante la batalla de un espíritu epiléptico. Y se avergonzaron y le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿por qué no le pudimos nosotros echar fuera? Dinos dónde está el problema. Jesús les dijo: porque ustedes no creen, porque ustedes tienen duda.
Pero este género, hablando de la duda que ustedes tienen, no sale sino con ayuno y oración. En otras palabras, el ayuno y la oración es la que rompe con el poder de la duda. Cuando tú ayunas y oras, purificas tu vida y la duda se va. Ese es lo que no le permitió a los discípulos echar fuera al demonio. Porque Jesús sí lo echó afuera en el mismo momento. Porque Jesús no dudaba. El género de la duda radica en el corazón del hombre, cuando el hombre no se purifica para con su Dios. Número 3, la fe como grano de mostaza. Lucas 17:6 me impresiona, porque Jesús les dijo: si tuviera fe como este grano de mostaza. No le está hablando del tamaño del grano, le está hablando de la fe del grano. El grano es el más pequeño entre todos los granos. La mostaza es el grano más pequeño de todos los granos, pero la mostaza, aunque es pequeña, cree que va a ser planta. La mostaza tiene inherentemente fe en sí, porque es un grano, es una semilla, tiene vida. Entonces ella cree que tiene vida, y cuando nace el grano, cuando nace la planta del granito de mostaza, viene a ser más grande que las demás plantas, aunque la semilla fue más grande de las demás plantas, pero es la fe. Esa fue la figura que Jesús le quiso poner en la mente a los discípulos. Y los discípulos, cuando vieron el granito de mostaza que no se ve en la palma de la mano, Jesús les dijo: si tuvieran fe como este granito de mostaza tiene, ustedes harían cosas grandes. Por eso es que Proverbios 6 dice: mira la hormiga, oh perezoso, aprende su camino y sé sabio. O sea, la hormiga nos puede enseñar a nosotros que, no teniendo señor ni capitán, preparen el verano la comida. O sea, no padecen de hambre porque tienen fe. Son insectos tan pequeños, pero tienen fe. Caminan con fe, obran con fe, todos los días se levantan a trabajar. Y en el invierno están tranquilas dentro de su guarida, de su nido, comiendo, porque tienen fe. Te reto a tener fe. Fe es acción, acción que te lleva a un propósito de vida. Te bendigo, adelante en el nombre del Señor, y discipula gente, vive para la gente, ama a la gente, trabaja para la gente, y vas a ser bendecido. Te bendigo.